Hola chicas, espero se encuentren muy bien. Como les comentaba, pues es un poco complicado sacar la disponibilidad para hacer la reposición de la clase. Entonces opté por que continuemos con el tema de la evaluación de la resonancia en niños de esta forma. Les informo que adicional a la presentación que tienen a continuación, pues en la plataforma también les he dejado un foro en el que pueden hacer preguntas relacionadas con el tema. De todas formas, en la siguiente sesión de clase estaremos reforzando un poquito esos aspectos sobre los cuales ustedes tengan dudas y haremos un recorderis de lo que vimos en la sesión. Como sabemos, pues nos vamos a enfocar en esta sesión en lo que refiere a la evaluación de las deficiencias de la resonancia. En este caso, como habíamos mencionado en clase, pues nosotros vamos a evaluar no la deficiencia como tal, sino el resultado de la alteración en las estructuras o en la función a nivel del tracto vocal que tiene implicaciones en la resonancia. Entonces, ¿qué queremos con nuestra evaluación? Con nuestra evaluación queremos identificar si hay o no una presencia de hipo o hipernasalidad. Pero además, en el caso de la hipernasalidad, medir el grado de nasalización de la voz. Específicamente, vamos a tratar de identificar si ese grado de nasalización está relacionado con alteraciones estructurales o funcionales, específicamente la fisura labiopalatina. También vamos a identificar el grado de nasalización del habla. Y aquí es muy importante que hagamos una diferencia en los conceptos entre voz y habla. Cuando yo me refiero al grado de nasalización de la voz, estoy relacionando el concepto con los formantes y los armónicos, ¿cierto? Y se refiere específicamente, por ejemplo, al tema de las vocales. Entonces ya sabemos que formante 1 y formante 2 nos van a dar las vocales y lo que esperamos es que esas vocales se mantengan con una resonancia baja, es decir, que se proyecten desde cavidad oral. Pero cuando nosotros hablamos no usamos únicamente las vocales, utilizamos también las consonantes. Y al utilizar las consonantes, y si esas consonantes están hipernasales, pues ya vamos a tener unas características de nasalización del habla. Esto lo tenemos que relacionar con la presencia o no de incompetencia velopalatina. Esa incompetencia velopalatina es la que me va a determinar pues, el grado de nasalización del habla en la voz o si hay hipo o hipernasalidad. Y a partir de ahí, pues voy a determinar las acciones fonoaudiológicas que corresponden. Recuerden que específicamente en el caso de las fisuras palatinas donde tenemos hipernasalidad, pues estaríamos trabajando en un equipo interdisciplinario con cirujano maxilofacial, con pediatra en la mayoría de los casos, con ortodoncista, con psicólogo, y entonces también esas acciones van a corresponder no solamente a la etapa en la que estemos trabajando con el niño, porque lo habíamos mencionado, los niños pueden estar presentando a lo largo de su niñez diferentes momentos en los cuales se van a relacionar con fonoaudiología, porque hay una evolución del proceso del manejo de las fisuras palatinas. Entonces, dependiendo del momento, pues vamos a determinar cuáles son las acciones precisas que se requieren. Ahora, tenemos que tener en cuenta que al hablar de hiper o hiponasalidad, estamos hablando del tracto vocal. El tracto vocal como un modificador del tono, un modificador de la frecuencia fundamental que ya hemos hablado, que es esa frecuencia en la cual vibran los pliegues vocales y que se va a ir incrementando en la medida en que el sonido, ¿sí? Y las ondas vayan avanzando por el tracto vocal. Entonces, inclusive aquí podemos ver en la imagen, ¿sí? Cómo van produciéndose los sonidos en la medida en que van pasando por el tracto vocal. Ahora, pensamos en ese tracto vocal como si fuera un sistema de válvulas importantes que van a estar relacionadas con la articulación. Entonces aquí yo ya empiezo a unir conceptos. Me paso de fonación, resonancia y estoy pensando en la articulación, que es el subproceso que viene a continuación. Esas válvulas van a permitir que el aire siga libremente o que el aire se frene, dependiendo de qué, movilidad de pliegues vocales, ascenso o descenso del velo del paladar, movimiento del dorso lingual, si está en ascenso o está en descenso, apertura oral, ¿sí?
Y esas válvulas son las que van a permitir la diferenciación y la caracterización de cada uno de los sonidos del habla. Entonces, hablando de esas válvulas, pues la corriente de aire se modifica en el tracto vocal. Primero, como les decía ahorita, en la válvula laríngea, ¿cierto? Donde tenemos la frecuencia cero o la frecuencia fundamental. Luego nos encontramos con la siguiente válvula, que es la válvula velofaríngea, y es la que específicamente nos va a tener una influencia marcada en la hiper o hiponasalidad, y va a conectar o a separar la naso de la orofaringe. Y luego tenemos la válvula oral, que es controlada por los labios, la lengua y la mandíbula, ¿cierto? Dependiendo de la apertura mandibular, va a tener sonidos, si es vertical, va a tener sonidos más prolongados y más vocales. Si voy a tener una posición de la lengua más posteriorizada, como en el caso, por ejemplo, de una vocal A o E, ¿sí? O si tengo los labios cerrados, pues obviamente voy a tener ahí ya unos fonemas que son oclusivos. Entonces, en cuanto a esos sonidos del habla, hablamos de sonidos sin obstrucción, como las vocales, restringidos en el paso del aire, como las fricativas, y detenidos, como las explosivas. ¿Listo? En este caso tenemos los tres ejemplos: sin obstrucción esas vocales como la A, fricativas como las, y detenido como. Para mantener entonces la idea y los conceptos claros, vamos a partir de hipernasalidad con una excesiva resonancia nasal en la producción de vocales y de consonantes orales. Generalmente está causado por incompetencia velopalatina o velofaringea y es más frecuente en fisuras palatinas. Tenemos la emisión nasal, que es ese escape de aire pasivo que puede ser visible o puede ser audible. Entonces se siente inclusive en la respiración como un sonido asociado. Y también está muy asociado a las fricativas, las oclusivas y los sonidos africados. Cuando hablamos de presión intraoral reducida, estamos hablando de que se pierde la presión intraoral. La presión intraoral es el manejo del volumen del aire dentro de la cavidad oral cuando ha pasado, después de haber pasado por la válvula velofaríngea y antes de que haya apertura de los labios. Es decir, el aire que está contenido en la cavidad oral. ¿Cuándo se puede perder el aire en la cavidad oral? Pues cuando tengo una fisura y el aire se escapa hacia la nariz. ¿Listo? ¿Qué voy a tener en ese caso? Voy a tener consonantes orales débiles que pierden sonido, que se sienten o se pierden porque se contaminan además de las otras consonantes. Y en la necesidad de mantener el volumen del aire para producir el sonido, voy a tener movimientos faciales asociados, tratando de hacer más fuerza para contener el sonido ahí. Y tenemos las articulaciones compensatorias. Las articulaciones compensatorias se relacionan con errores que surgen en los momentos de compensar esas faltas de control de la presión intraoral. Entonces empiezo a hacer más control o más fuerza hacia la parte glótica y los fonemas se van a posteriorizar. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si yo tengo la fisura en el paladar y mando el sonido hacia adelante, pues el aire se me va a escapar por la nariz. Entonces trato de hacer todo el sonido lo más posteriorizado para controlarlo. Sin embargo, eso genera pues tensión muscular, eso genera errores en la producción del sonido, en la calidad del sonido y nos llevan a, digamos, alteración en los sonidos del habla. Directamente relacionado con la evaluación fonoaudiológica, nos vamos a encontrar con dos diferentes técnicas, las que son directas y las que son indirectas. Nosotros en los consultorios trabajamos realmente con las técnicas indirectas. Ellas nos van a registrar los subprocesos o los subproductos de la insuficiencia velofaríngea o de la incompetencia. ¿Cuáles serían esos subproductos de la incompetencia? Pues la hiper o la hiponasalidad. ¿Sí? Y van a evaluarse a nivel fonético, fonológico, y pues las hacemos nosotros en el consultorio. Las técnicas directas son las que me permiten a mí observar los movimientos del esfínter velofaríngeo. Entonces, se introducen cámaras, ¿sí? Se pide que fone y se puede observar la elevación o no del paladar.
y realmente pues nos van a permitir a nosotros identificar los movimientos. ¿Qué técnicas se utilizan? Pues la nasolaringoscopia, nasofibrolaringoscopia o la videofluoroscopia, que realmente vienen siendo lo mismo. Entonces, para la evaluación, los fonoaudiólogos utilizamos unas técnicas indirectas de diagnóstico de la incompetencia o de la insuficiencia velofaringea. Para eso, ustedes encuentran en la plataforma dos instrumentos: el protocolo de evaluación de la incompetencia velofaringea y una prueba tamiz. Estos protocolos, como solamente abordan la parte de resonancia, pues son muy pobres. En realidad, son muy pobres en cuanto a la información que me dan sobre el estudio del habla de un individuo. Porque tengan presente, como lo habíamos hablado ya en clase, que nosotros no vamos a evaluar los procesos de manera aislada. Nosotros lo que vamos a hacer es una evaluación de todos los procesos. Entonces, dentro de la evaluación completa de cada uno de los usuarios, podemos encontrarnos con dos protocolos que ustedes podrán escoger dependiendo de las necesidades: el protocolo de evaluación de incompetencia velofaringea y la prueba tamiz. De estas dos pruebas, como les digo, las tienen ustedes en la plataforma. Es importante que destaquen que nos va a medir es el grado de nasalización, es decir, si hay escape de aire o no hay escape de aire, y si yo identifico como hipernasal o como una resonancia normal. Pero no me va a dar muchos datos, ¿sí? Por eso, la aplicación de una prueba estandarizada como el PRAT sí me permite ser objetivo. Entonces, yo los invito a que ustedes vayan revisando estos protocolos, pero que no dejen de utilizar, por ejemplo, el PRAT o, o el FON o cualquiera de estas pruebas que nos dan a nosotros información real sobre en qué frecuencia se está produciendo el sonido, eh, si se están coincidiendo los formantes donde deben coincidir dependiendo de la vocal o la consonante, y poder hacer un informe completo. Y como es tan difícil y tan pobre, pues entonces yo he pensado que una de las formas para trabajar es que lo hagamos a partir de estudios de caso. Y lo que les voy a presentar a continuación es un estudio de caso que nos va a permitir a nosotros empezar a unir esos conceptos, porque ya necesitamos, o mejor dicho, porque ya el avance del curso nos está exigiendo que empecemos a ver los procesos unidos y que ya se nos hace cada vez más necesario hacer una sola evaluación. Entonces les voy a presentar a continuación un estudio de caso. ¿Qué queremos hacer en ese estudio de caso? Primero, identificar si hay una presencia de alteración o no. Lo más importante, y ya lo han venido trabajando ustedes en sus informes de evaluación, es identificar si hay una hipótesis con una relación causal que me lleve a mí a pensar que esa presencia o no de alteración está asociada, ¿sí?, a una alteración estructural o funcional. Aplicar instrumentos que me permitan a mí confirmar o descartar la hipótesis, porque aquí es muy importante que ustedes piensen que cuando yo formulo hipótesis, no necesariamente la tengo que confirmar. Una respuesta válida también es descartarla. Entonces, tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que siempre tengo que estar confirmando y siempre tengo que estar encontrando alteraciones. Es muy válido que aunque me hayan remitido un usuario, el usuario no presente una alteración y el diagnóstico sea la normalidad. Entonces yo no puedo plantearme evaluaciones pensadas en encontrar alteraciones. Y por último, pues emitir un diagnóstico diferencial. ¿Y qué es un diagnóstico diferencial? Un diagnóstico diferencial es o tiene hipernasalidad o tiene hiponasalidad. Son diferentes. O tiene una disfonía o no tiene una disfonía, o tiene una alteración en la resonancia de un tipo o en la respiración de otro tipo. Y voy haciendo la diferencia en cada uno de esos diagnósticos. Como les mencionaba, les presento el estudio de caso. Lo primero que quiero que hagan ustedes es que se tomen un momento para observar. ¿Listo? ¿Qué van a observar? Cosas que a mí me interesan desde fonoaudiología, ¿cierto? Pues, ¿qué me interesa desde fonoaudiología?
tener en cuenta, según los protocolos que ustedes ya han utilizado, en los cuales se puede medir la parte miofuncional, si las estructuras corresponden a los estándares de normalidad o los estándares de típico en un niño. Aquí estamos teniendo una niña de alrededor de 3 años de edad. Entonces, quiero que se fijen en las formas, quiero que se fijen en los espacios, quiero que se fijen específicamente en el tercio medio y en el tercio inferior de la cara, en los tamaños. ¿Listo? Les tómense un momento, van analizando, van reportando y van a empezar a describir. ¿Listo? Es importante que en ese describir empiecen a utilizar terminología. Por ejemplo, y voy a iniciar con un pequeño ejemplo de lo que vemos acá. En esta niña pequeña encontramos un espacio aumentado entre la distancia de los ojos, ¿cierto? La distancia de los ojos debe ser igual al tamaño, ¿sí? Del mismo ojo. Entonces, eso es lo que debe haber de espacio y eso es lo que debe dar para el puente nasal. Y en esta niña que vemos, lo que vemos es un espacio aumentado. Hay una terminología específica para mencionar esa distancia aumentada en los ojos y se llama hipertelorismo, ¿cierto? También encontramos que las orejas tienen una forma particular, que es grande, ¿sí? Pero que además no se implanta en la línea donde nosotros esperamos que se implante, sino que tienen una implantación baja. Si ustedes observan los ojos, también encuentran un pliegue que es parecido al de las personas asiáticas, que en las personas asiáticas ese pliegue es un fenotipo de su raza, ¿cierto? Pero que en el caso de una niña, pues nacida en Colombia, con papás colombianos, con poca ascendencia o ninguna ascendencia de origen asiático, no es típico, nosotros sí tenemos ese doble pliegue. Esta chiquitina no lo tiene y eso se llama un pliegue epicántico. ¿Listo? Entonces, en esas estructuras le di unas pisticas. Quiero, por favor, que vayan teniendo en cuenta y considerando las otras estructuras, las formas, los espacios, los tamaños que encuentran ustedes a nivel de tercio medio y de tercio inferior. Con esa información visual que ustedes ya tienen, pues entonces voy a agregarles más datos. Es una niña de 5 años y 11 meses para el momento de la, de la evaluación. Tiene un diagnóstico de síndrome de triple X. Ha estado en terapia fonoaudiológica desde los 3 años, más o menos, y en terapia ocupacional. Y tiene una mamá de 48 años y un papá de 34 años, una hermana mayor de 19 años. Entonces tengo que empezar a ubicar contextos sociales, contextos familiares, antecedentes médicos y demás. Y voy a empezar a reunir información. Este RHB es rehabilitación integral. ¿Listo? Estuvo en Roosevelt y trabajó en fono y ocupacional, que fueron las terapias principales para esta niña a esa edad de 3 años más o menos. Otros antecedentes importantes. Entonces nos dice que a nivel prenatal el embarazo fue sin ninguna complicación. Sin embargo, encontraron algunas dificultades en las ecografías. La niña recibió lactancia materna hasta el año, gateó, caminó a los 2 años. Patológico blefaritis, que es una afectación en los párpados, y un cierre de ductos, ¿sí? Esa es una anomalía congénita en el corazón que requiere de una cirugía para que se corrija. Es como un espacio que hay que no debería estar ahí. Muchos niños lo tienen, muchos adultos lo tienen y nunca se dan cuenta, pero cuando genera afectaciones, pues requiere cirugía. Y por eso hicieron ese cateterismo al año y medio de nacida. Antecedentes familiares que, digamos, no se relacionan específicamente con el síndrome que la niña presenta, pero pues que son antecedentes importantes que sí permiten predecir salud en un adulto. Y recuerden ustedes que la salud también tiene unos componentes genéticos. Entonces, tiene antecedentes de cáncer, hipertensión, EPOC, diabetes y demencia en la familia.
Eso es el combo de con lo que se envejece en Colombia, ¿no? Y antecedentes escolares, pues ha estado en jardín. En el 2023 no estuvo escolarizado. Como les mencionaba, pues hay rasgos asociados a ese síndrome triple X, el hipertelorismo, los pliegues epicánticos. Algunos niños tienen clinodactilia, que es una afectación en las estructuras de los dedos. Pueden tener dedos superpuestos también. El pectus excavatum, que es como un hundimiento, así como lo ven ustedes aquí en la imagen, un hundimiento del esternón. En algunos casos requiere cirugía. Pueden tener hipotonía. En este caso, ustedes ya viendo la imagen podrán determinar si tiene o no tiene hipotonía. También hay hallazgos asociados como los trastornos convulsivos, cardiopatías en este caso. Recuerden que vimos que a la niña le hicieron una cirugía de un cateterismo por un ductus al año y medio de nacida. Pueden tener anomalías geniturinarias, pueden tener insuficiencia ovárica, problemas gastrointestinales, eh, pueden tener un crecimiento acelerado hasta la pubertad, menor altura, la cabeza es más pequeña y bueno, como lo que les muestro acá en la presentación. Y también tenemos asociado enfermedades atópicas como asma, alergias, displasia de cadera, insuficiencia velofaringea, hipotiroidismo, problemas de sueño y problemas dentales. Entonces, ¿qué quiero que hagan ustedes con esta presentación? Quiero que analicen la imagen, analicen las características que me están dando de la patología que tiene o de la alteración congénita que tiene la niña y vayan chuleando lo que ustedes crean que puedan encontrar en ella, pero que además sea relevante para FON. ¿Listo? De manera que a mí me permita ir haciendo la hipótesis a partir de esas correlaciones. Y bueno, para finalizar entonces el caso, lo vamos a dejar ahí. ¿Qué quiero que construyamos con ese caso? Construyamos una hipótesis de qué podría estarse viendo afectado en esta niña. Y ojo, porque acá no me quiero enfocar solamente en una hipótesis desde resonancia. Me quiero enfocar en una hipótesis de todos los trastornos que puede estar presentando en cualquiera de las fases del habla o en cualquiera de los subprocesos del habla. Entonces, en el foro que vamos a dejar, podemos estar discutiendo sobre el caso y lo que me interesa más es que nosotros vamos desarrollando un ojo clínico. Entonces, las invito a participar en el foro y en la próxima clase estaremos haciendo refuerzos sobre el subproceso de resonancia. Y por favor, si tienen dudas también sobre los instrumentos de evaluación que ya están disponibles, pues me informan también en el foro. Nos vemos en la siguiente sesión de clase. Espero que tengan bonito fin de semana y se me cuidan mucho.